Hola, hola, nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por los siguientes integrantes con sus respectivos temas: Ailén Medina, carbohidratos; Gloria Vanegas, monosacáridos; Elisa Andino, disacáridos; Rolando Ortiz, polisacáridos; Helen Alfaro, enfermedades asociadas al consumo excesivo a carbohidratos y sus recomendaciones. Sin más que decir, comenzamos. Carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Estos son moléculas de azúcar que, junto con las proteínas y las grasas, son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. El cuerpo descompone estos en glucosa. Aquí tenemos el IUPAC nomenclatura de los carbohidratos. Tipos de carbohidratos. Según la estructura química podemos distinguir diversos tipos de carbohidratos, como los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos están formados por una molécula, por lo que son la principal fuente de combustible para el organismo. Hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa y la desoxirribosa que forman parte de nuestro material genético. ¿Qué grupos funcionales lo forman? Se clasifican atendiendo al grupo funcional: aldehídos cetona, aldosas con un grupo aldehído y cetosas con grupo cetónico. ¿Con qué nombre se conoce según su grupo carbonilo? Si este grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, se trata de un grupo aldehído, CHO, y el monosacárido recibe el nombre de aldosa. Si el grupo carbonilo está en cualquier otra posición, se trata de una cetona, CO, y el monosacárido recibe el nombre de cetosa. ¿Cuál es la composición de los monosacáridos? Los monosacáridos u osas poseen de 3 a 8 átomos de carbono en su molécula. Óxidos. Están formados por la unión de varios monosacáridos, pudiendo existir además otros compuestos en su molécula. Aquí tenemos la estructura de Fischer de la glucosa, ribosa, galactosa y fructosa. Fuentes e importancia de la glucosa, galactosa, fructosa y ribosa. En la glucosa tenemos que es la fuente principal de energía para el cuerpo humano. La glucosa entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión a lo largo del tubo digestivo se compone en marcha de una cadena de transformaciones químicas que convierte los alimentos en nutrientes y estos en alimentos más pequeños. La galactosa forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas de las células, sobre todo de las neuronas. Es sintetizada por la glándula mamaria de los mamíferos para reproducir galactosa. Por tanto, el mayor aporte de galactosa en la dieta proviene de la ingesta de lactosa de la leche. La fructosa aporta 4 calorías por gramo y tiene un poder edulcorante elevado de 173. La principal fuente de fructosa es la sacarosa o azúcar de mesa, que está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Ribosa. La ribosa, al estar presente en el ARN, forma parte del ADN y es esencial para el desarrollo del proceso del metabolismo, que permite la producción de adenosíntrifosfato o ATP. Yo les voy a hablar un poco sobre los monosacáridos. Estos son hidratos de carbono sencillos y químicamente están constituidos por una cadena de polialcoholes. Los polialcoholes nosotros los conocemos como aquellos que reemplazan el azúcar en algunos alimentos que son ya industrializados. Estos se constituyen los monosacáridos por un grupo aldehído y por un grupo cetona, y es por esto que no se pueden descomponer mediante la hidrólisis, es decir, mediante aquella reacción química entre una molécula de agua y una macromolécula, en la cual la molécula de agua, como su nombre lo dice, se divide en 2 y se rompen varios enlaces químicos. Los monosacáridos son de sabor dulce, son solubles en agua y forman cristales blancos que con el calor pueden caramelizarse. Un ejemplo muy claro es el azúcar, donde el azúcar, al someterse al calor, se vuelve un tipo de caramelo.
Los azúcares de los monosacáridos, estos pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario y no son modificados por las enzimas digestivas. Los 3 monosacáridos más comunes, los que más se presentan en nuestra vida diaria, son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Como su nombre lo dice, la fructosa es todo aquel alimento que contiene grandes cantidades de azúcar, como ser las frutas deshidratadas o las frutas que contienen azúcar también, que son dulces. Y la fructosa, como su nombre lo dice, también se tratan de todas las frutas existentes. Ya la galactosa, estamos hablando de todos esos productos de lácteos o productos de carne. Los grupos funcionales de los monosacáridos pueden ser el aldehído y puede ser el cetona. Pero como nosotros podemos reconocer cuando un monosacárido es aldehído o es cetona. Cuando el grupo funcional carbonilo se encuentra en el carbón primario de la molécula, es un aldehído, pero cuando este grupo funcional carbonilo se encuentra en el secundario, es una cetona. Y aquí vemos claro ejemplo de las estructuras del aldehído, donde el primario contiene la molécula de oxígeno y aquí en la cetona el secundario contiene la molécula de oxígeno. Los grupos carbonilos que se encuentran también en los monosacáridos no son muy difíciles de aprenderse, ya que es el aldosa y el cetosa. Y de ese nombre podemos saber que el aldosa es el grupo aldehído y el cetosa es el grupo de cetona. Aquí vemos un ejemplo claro sobre la glucosa, que aquí dice su nombre aldohexosa. Es decir, que acá en el primer carbono nosotros encontraremos la molécula de oxígeno. Y en la fructosa es una cetohexosa. También claramente en el segundo carbono nosotros encontramos la molécula de oxígeno. Las estructuras Fischer, o la más conocida en la química orgánica, de la glucosa, de la ribosa, de la fructosa y de la galactosa. Vemos aquí y podemos identificar una vez sabiendo la estructura del grupo aldehído y cetona, y también del cetosa y del aldosa. Podemos ver y reconocer que la glucosa pertenece a la aldosa. ¿Por qué? Porque en su primer carbono encontramos la molécula de oxígeno. La ribosa también pertenece al grupo aldehído, a la aldosa. ¿Por qué? Porque en el primer carbono que va aquí podemos encontrar la molécula de oxígeno. Caso contrario, la fructosa, vemos que el carbono secundario que se encuentra en esta parte de aquí contiene la molécula de oxígeno, por lo tanto pertenece al grupo de cetona, es una cetosa. Y la galactosa también es muy parecida a la estructura de la glucosa. Tenemos en el primer carbono la molécula de oxígeno, por lo cual este pertenece a la aldosa, al grupo aldehído. ¿Qué tal? Mi nombre es Elisa Andino y les voy a exponer un poco sobre lo que es el tema de los disacáridos. En esta presentación vamos a tener 3 puntos muy importantes, los cuales serán mencionados a continuación. Vamos a aprender sobre qué son los disacáridos, cuál es su composición química y conoceremos su importancia nutricional. Comenzaremos con el primer punto. ¿Qué son los disacáridos? Los disacáridos también los podemos llamar óxidos. Estos son un tipo de glúcidos formados por la condensación, en otras palabras, por la unión de 2 monosacáridos mediante un enlace covalente a través del glucosídico. Esto quiere decir que va a tener una pérdida de una molécula de agua, pues se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que se encarga de unir cada pareja de los monosacáridos.
Ahora conoceremos su composición química. La fórmula molecular de los disacáridos es C12H22O11, lo cual nos quiere decir que su estructura está formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. El enlace covalente, como se ha mencionado anteriormente, es entre dos monosacáridos, lo cual provoca la eliminación de un átomo de hidrógeno de uno de los monosacáridos y de un grupo hidroxilo del otro monosacárido. De esta forma, se elimina una molécula de agua que pasa en medio de la reacción. En los disacáridos existen 3 disacáridos importantes, los cuales son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La hidrólisis de estos 3 sacáridos se produce a través de diferentes combinaciones de monosacáridos. La maltosa es producida a través de glucosa con glucosa, la lactosa, glucosa más galactosa, y la sacarosa es formada por un monosacárido de glucosa y uno de fructosa. A continuación, conoceremos la importancia nutricional de los 3 disacáridos más importantes ya mencionados. Comenzaremos con la maltosa. La maltosa es la principal sustancia de reserva de la célula vegetal. Se forma por la unión de 2 moléculas de glucosa. Al llevarse a cabo la digestión, el almidón pasa a ser primero maltosa y luego se transforma a glucosa. Las propiedades químicas de la maltosa es que esta tiene un sabor dulce, sin embargo es menos que el de la sacarosa. Proporciona pruebas positivas con soluciones de Fehling, de Benedict y de Tollens. Esta puede reaccionar con fenilhidracina formando una monofenilosazona. Esta reacciona con el agua de bromo formando un ácido monocarboxílico, el cual lo conocemos como ácido maltónico. Algunas aplicaciones de la maltosa, ya que esta es un principal componente de la malta, es utilizado en la fabricación de la cerveza. Esta elaboración es un proceso constituido con diversas etapas, donde hay una transformación química de los carbohidratos. Uno de los que podemos mencionar es el maíz, donde este es degradado y transformado en glúcido de cadenas más pequeñas, en otras palabras, en maltosa y glucosa, llevándose a cabo la fermentación alcohólica mediante las enzimas glucolíticas presentes en algunas levaduras. Algunas fuentes de obtención de la maltosa están en la cerveza y el pan, pero también lo podemos encontrar en el azúcar del maple. Este proviene de la savia de los árboles de maple. Se compone de sacarosa, fructosa y glucosa. Como tal, se ha mencionado, es un azúcar poco frecuente en la naturaleza. Sin embargo, se puede encontrar en alimentos ricos en almidón que han sido sometidos a una maduración excesiva, pero también puede ser sometido a tratamientos como la hidrólisis. La hidrólisis del almidón produce glucosa y maltosa, porque el almidón tiene largas cadenas de glucosa, lo cual lo transforma también en una maltosa. Ahora hablaremos sobre la lactosa. La lactosa está formada por glucosa y galactosa. Estos son 2 azúcares simples. El cuerpo los utiliza directamente como energía y sirven de sustrato para las macromoléculas. Estas participan en varias funciones biológicas, en las cuales podemos mencionar los procesos inmunitarios y neuronales. La galactosa está presente en la lactosa. Esto es fundamental para el desarrollo de algunas funciones neuronales. Más que todo en concreto podemos decir que es la parte de la composición de las membranas de las células nerviosas, pero también participa en los procesos que conforman el sistema inmunitario, sobre todo en aquellos relacionados con el buen envejecimiento. Algunos beneficios de la leche que podemos mencionar es que este comienza en el propio sistema digestivo, ya que ayuda a desarrollar una microbiota sana. Esta también
colabora con tener un buen tránsito intestinal. En el intestino, la lactosa ayuda a la absorción del calcio, por lo cual tomar productos sin lactosa sin que sea necesario puede hacernos padecer algún déficit de calcio en los huesos a largo plazo. La lactosa también nos ayuda a la biodisponibilidad de la vitamina D. Esta es necesaria para evitar la osteoporosis. Por esto es una razón tan importante de que las mujeres que están experimentando la menopausia tomen algunos productos lácteos, lactosa, en donde los podemos encontrar en el queso, en el yogur o la leche. Algunas fuentes de la obtención de la lactosa es que esta se puede encontrar en todos los diferentes productos lácteos, pero también los podemos encontrar en algunos alimentos y bebidas, algunos de ellos en las almendras. Se puede agregar la leche a algunos productos de algunos alimentos que vienen en cajas, enlatados, congelados, empaquetados y o preparados. Uno que podemos mencionar son los cereales. Bien, ahora hablaremos sobre la sacarosa. La sacarosa es incluida de forma equilibrada en nuestra dieta. Tiene algunas importantes propiedades, ya que favorece el aporte rápido de glucosa al cerebro y al músculo, siendo un glúcido imprescindible para el desarrollo de las funciones cognitivas y para la actividad física. La sacarosa es un disacárido que está hecho de dos monosacáridos más simples, los que son la glucosa y la fructosa. La sacarosa incluye diferentes tipos de azúcar. Puede ser azúcar sin refinar, granulada, morena, azúcar de repostería y azúcar turbinado. Pero sin embargo, debemos nosotros tener algún tipo de cuidado al consumir la sacarosa, ya que esto nos puede producir lo que es la diabetes. Algunas fuentes de obtención de la sacarosa pueden ser las azúcares dietéticas. Estas las podemos encontrar en algunas frutas. También los podemos encontrar en algunos productos vegetales, en la leche y productos lácteos. Algunos alimentos en los que los podemos encontrar es en la remolacha, en la caña de azúcar, en el banano, la manzana y en las zanahorias. Buenos días, mi nombre es Rolando Ortiz y hoy les voy a hablar sobre los polisacáridos. Para empezar, tenemos que son los polisacáridos. Es un polímero que está compuesto por una extensa asociación de polisacáridos unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Los polisacáridos pueden incluirse en el grupo de los hidratos de carbono. Uno de los polisacáridos que veremos es el almidón. Veremos qué es el almidón. Es un producto natural de las plantas, el cual se le han dado diversos usos, desde caseros hasta una gran variedad de usos industriales. A nivel microscópico, el almidón se ve como pequeños gránulos con morfologías diferentes. Desde el punto de vista antropocéntrico, el almidón es un componente orgánico esencial con muchos productos desde alimenticios, utensilios de comida biodegradables, en la construcción también, y hasta en componentes y medicamentos y cosméticos. En la composición, el almidón se compone únicamente de residuos de glucosa que están unidos entre sí a través de enlaces de 1 a 4 y enlaces ramificados de 1 a 6 para formar amilosa y amilopectina. En las fuentes tenemos que el almidón es la principal reserva de energía de carbono de las plantas, suministrando la energía y los esqueletos carbonados necesarios para el metabolismo de la planta durante los periodos de oscuridad, cuando la fotosíntesis está inactiva. También se encuentran en los alimentos que contienen almidón azúcares tales como el pan, arroz, pastas, cereales, arvejas, frutas, leche y todos sus derivados. Tenemos la importancia del almidón. El almidón es una fuente de energía para el organismo y para diferentes plantas. Nuestro organismo metaboliza el almidón, desdobla sus moléculas y las convierte en glucosa, fructosa y otros azúcares para su uso como fuente de energía. Es necesario para la alimentación celular y permite el desarrollo de nuevas células, permite el desarrollo y mantenimiento y funcionamiento de las que ya están presentes. En las enfermedades tenemos que para los animales carnívoros están adaptados para la digestión de proteínas, en cambio tienen dificultad para digerir los hidratos de carbono. En cambio, perros y gatos
carecen de esta enzima. Los perros toleran mejor los niveles elevados de almidón que los gatos, pero también sufren problemas digestivos cuando se supera el umbral superior de digestión de almidones. Como siguiente polisacárido tenemos la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es un compuesto químico orgánico muy común en el reino vegetal y en algunos de los seres del reino protista. En consecuencia, constituye la biomolécula más abundante de nuestro planeta. En su composición, tipo de nivel de tamaño o pureza deseada, tiene un lugar de remoción sucesiva de los compuestos no celulósicos que la acompañan o la reducción progresiva del tamaño debido a la estructura y jerarquía en la que se encuentra. En sus fuentes tenemos específicamente cuando consume material vegetal estructural, la celulosa es un poco como el esqueleto de la planta y también forma una capa protectora alrededor de las semillas de la planta que consumen la celulosa. Como tal, las frutas y las verduras son fuentes excelentes de la celulosa, aunque los zumos no lo son porque no contienen la fruta o el material estructural de las vegetales. Pasaremos al siguiente, que es el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es una biomolécula que forma parte de los glúcidos, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos. Se trata de un polisacárido ya que se compone de una cadena de 10 o más monosacáridos. Además de todo lo indicado, es necesario resaltar que la molécula de glucógeno fue descubierta a mediados del siglo XIX por el científico Claude Bernard. En su composición, tenemos que desde el punto de vista bioquímico, el polisacárido compuesto de cadenas ramificadas de una aldosa de 6 carbonos, es decir, una hexosa, conocida como glucosa, gráficamente puede representarse como el glucógeno, como un árbol de glucosa. Este también se llama almidón animal. Está en el hígado. El glucógeno puede llegar a constituir el 10% de la masa y el 1% de la masa muscular, como por ejemplo cuando un hombre de 70 kilogramos, el hígado pesa unos 1800 gramos y los músculos unos 35 kilogramos. La cantidad total de glucógeno muscular es mucho mayor que la hepática. En las fuentes tenemos que el glucógeno es una sustancia que se encuentra en el interior del cuerpo humano, como los músculos e incluso en el interior del hígado. Esta sustancia con carácter ramificado es producida constantemente en nuestro cuerpo y es responsable de los cambios de presión osmótica. Se encuentra en mayor o menor proporción en una serie de alimentos que podemos incluir comúnmente en nuestra dieta. El que más destaca es la miel y algunos productos similares a la jalea real. Tenemos las enfermedades, que las enfermedades por depósito de glucógeno son un grupo de patologías de baja frecuencia derivadas de la alteración del metabolismo del glucógeno, lo que lleva a que éste se almacene en diferentes órganos como el músculo, el riñón e hígado, produciendo distintas manifestaciones clínicas. El siguiente polisacárido es la heparina. ¿Qué es la heparina? Es un fármaco anticoagulante utilizado principalmente para prevenir y tratar la trombosis venosa. Son fármacos que se llevan más de 25 años en el mercado y han demostrado ser eficaces y seguros para el paciente. Algunas de las heparinas incluso se utilizan en el tratamiento de la trombosis arterial de los pacientes con síndrome coronario agudo. En la composición tenemos que son los sustratos más importantes como fuente energética rápida para el organismo, ya que su oxidación produce 6,3 moles de ATP por mol de oxígeno, frente a los 5,6 obtenidos al oxidar las grasas. En las fuentes tenemos el hígado, los pulmones y otros tejidos del cuerpo que estos elaboran heparina. También se puede producir en laboratorio, que es la que se inyecta en un músculo o en el torrente sanguíneo para prevenir los coágulos de la sangre o deshacerlos. Es un tipo de anticoagulante. Las enfermedades, de acuerdo con la responsable del Centro de Información del Medicamento del COFB, la heparina es un medicamento que puede ser aplicado por un profesional sanitario o incluso por alguien normal, como el paciente que haya sido
instruido para esto. Habitualmente se elige la zona derecha o izquierda del estómago o abdomen, evitando la zona umbilical, y se alterna la punción en cada administración con el fin de preservar la piel. En su importancia tenemos que se usa para prevenir la formación de coágulos de sangre, como ya mencionamos, en quienes padecen algunas afecciones médicas o se someten a ciertos procedimientos médicos que aumentan las probabilidades de que se formen estos. El siguiente polisacárido es la quitina. ¿Qué es la quitina? Es uno de los componentes principales de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los artrópodos y algunos otros animales. La primera persona que consiguió describir correctamente su estructura química fue Albert Hofmann, el conocido químico suizo, quien también es el padre de la LSD, el enteógeno más conocido de la cultura occidental. En su composición tenemos que es un polisacárido compuesto de unidades de acetil con el grupo hidroxilo de cada monómero reemplazado por un grupo acetilamina. Esto permite un incremento de enlaces de hidrógeno con polímeros adyacentes, dándole al material una mayor resistencia. En sus fuentes tenemos que la quitina es el polímero más abundante después de la celulosa. Está presente en la pared celular de los hongos, ¿verdad?, en las levaduras y en los exoesqueletos de los invertebrados como los cangrejos e insectos. La principal fuente de obtención de la quitina son los desechos de los crustáceos. Se han reportado la presencia de este polisacárido natural en bajas concentraciones en la pared celular de algunos hongos fitopatógenos, como es el caso del Fusarium solani. En la importancia de esta, tenemos de que es usada como un agente floculante para tratamiento de agua, como agente para curar heridas, como espesante y estabilizador de alimentos y medicamentos, como resina de intercambio iónico. Es altamente insoluble en agua y es solvente orgánico debido a los enlaces de hidrógeno que presenta en su molécula. Entre las enfermedades, un estudio de la Universidad de California de San Francisco ha detectado que en ratones expuestos a quitina existía un aumento de la producción de la enzima quitanasa de estructura de la mencionada molécula en las células superficiales de la vía respiratoria, así como una inflamación de esta última, o sea, de la vía inflamatoria. Como último polisacárido tenemos el ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico? Es uno de los activos anti-aging más conocidos y buscados en el mundo de la belleza. Ha pasado a ser un ingrediente casi culto, pero en esencia es un tipo de azúcar molecular que de hecho está presente en el organismo. Se encuentra en la epidermis, tejidos conectivos, cartílagos, líquido sinovial, ojos y muchos otros órganos y tejidos. En su composición tenemos que estar constituido por cadenas de carbohidratos complejos con concretos de disacáridos de ácido acetil glucosamina y ácido glucurónico por molécula, y deriva de la unión de los aminoácidos, aminoazúcares y ácidos urónicos. Esta cadena se sitúa formando espirales con un peso molecular de medio de 2 a 4 millones. Presenta la propiedad de retener grandes cantidades de agua y adoptar una conformación extendida de disolución, como las patatas y batatas. Activan el cuerpo para producir ácido hialurónico. En las verduras como espinacas, coliflor, brócoli, espárragos, lechugas, coles de Bruselas y las judías verdes son ricos en magnesio, esencial para la síntesis del ácido hialurónico. En los alimentos como la calabaza, la levadura, los cacahuates, los cereales integrales, las vainas, los frijoles y el arroz integral también son una buena fuente de ácido hialurónico por su contenido de zinc. Los vegetales son más eficaces cuando se comen crudos, ya que la cocción puede dispersar los antioxidantes muy importantes en la lucha contra el envejecimiento. Las semillas de la calabaza son la mejor fuente vegetal que aporta zinc. En la importancia del
ácido hialurónico, tenemos que es un componente presente de forma natural en nuestras articulaciones, como ya mencionado, en los cartílagos y en la piel, dependiendo de la zona en la que encontramos, cumple distintas funciones. En las articulaciones ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas. En los cartílagos funciona como reconstituyente y en la piel actúa como un agente hidratante y de soporte para que se mantenga con un aspecto joven, que por eso es utilizado para arreglarse la cara, básicamente para no notarse tan viejo. En las enfermedades, teniendo en cuenta la popularidad creciente de los procedimientos no quirúrgicos realizados en medicina estética globalmente, y siendo el relleno del ácido hialurónico el segundo procedimiento más realizado a nivel mundial, es lógico observar un aumento de la cifra de efectos adversos por el uso de este producto, por lo que el objetivo de esta revisión bibliográfica fue investigar qué es lo que pasaba, y lo que se logra ver normalmente es que a veces se puede ensanchar la piel al nivel de no dar un buen aspecto, sino que se hincha y queda un mal aspecto cuando salen mal las cirugías. Buenas tardes, mi nombre es Helen Alfaro y hoy vamos a hablar de las enfermedades asociadas al consumo de los carbohidratos. La diabetes mellitus es un trastorno en el que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no responde normalmente a la misma, lo que provoca que las concentraciones de azúcar o glucosa en la sangre sean normalmente elevadas. La diabetes causa daños neurológicos y sensibilidad alterada. También daña los vasos sanguíneos e incrementa el riesgo de infarto. El diagnóstico se realiza midiendo la glucemia. Las personas con diabetes deben seguir una dieta saludable que sea baja en carbohidratos refinados, grasas saturadas y alimentos procesados. Tanto la obesidad como el sobrepeso están definidos por un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo. En este caso cabe destacar que esta acumulación de grasa corporal no representa únicamente un problema de tipo estético, sino que se trata de un problema que tiene influencia directa con otras patologías, aumentando el riesgo de padecer distintas enfermedades y problemas de salud, como por ejemplo diabetes o niveles altos de glucosa en la sangre, hipertensión, colesterol alto, ataques cardíacos, problemas en los huesos y articulaciones, apnea del sueño. Los síntomas más comunes es el peso corporal elevado con índices altos en grasa, fatiga diurna y somnolencia que afectan negativamente en las escuelas y en sus rutinas diarias, problemas de atención. La hiperglucemia aparece cuando los niveles de glucosa en la sangre están elevados, superando ampliamente los objetivos del control establecidos. Comienzan a producirse en el organismo los cuerpos cetónicos, producidos en el hígado por la degradación de las grasas liberadas al torrente sanguíneo en situaciones de gran deficiencia insulínica. Son muchos los factores que pueden descompensar la diabetes. Entre los más frecuentes tenemos la falta de inyección de insulina o antidiabéticos orales, aumento de la ingesta de carbohidratos en la dieta, no realizar el ejercicio físico suficiente, existencia de una enfermedad o situación que aumente las necesidades de insulina, por ejemplo, infecciones, traumatismos, intervenciones quirúrgicas y embarazos. Los síntomas más frecuentes son aumento de sed, aumento en la cantidad de orina, aumento del apetito y pérdida de peso. Las caries son zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes, que se convierten en pequeñas aberturas u orificios. Las caries se producen a causa de una combinación de factores, como bacterias en la boca, ingesta frecuente de bebidas azucaradas y limpieza dental deficiente. Los signos y síntomas de las caries varían según el tamaño y la ubicación. Cuando se comienza a formar una caries, es posible que tenga
ningún síntoma. A medida que la caries aumenta de tamaño, esta puede provocar signos y síntomas como, por ejemplo, dolor de muelas, dolor repentino o dolor que se produce sin causa aparente. Sensibilidad en los dientes, dolor leve o agudo cuando comes o bebes algo dulce, caliente o frío. Agujeros u hoyos visibles en los dientes, manchado marrón, negro o blanco en cualquier superficie de los dientes. Las complicaciones de las caries pueden ser dolor, absceso dental, inflamación o pus alrededor de un diente, dientes rotos o dañados, problemas para masticar, cambios de posición en los dientes después de haber perdido un diente. Cuando las caries son graves es posible que haya dolor seguido a adelgazamiento o problemas de nutrición como dolor o dificultad para comer o masticar, pérdida de dientes, lo cual puede afectar el aspecto, la confianza y la autoestima. La galactosa y la glucosa pueden producir la aparición de cataratas por su efecto osmótico. Una catarata es una opacidad del cristalino, normalmente transparente del ojo. Para las personas que tienen cataratas, ver a través de cristalinos opacos es algo parecido a mirar a través de una ventana escarchada o empañada. La visión nublada que causan las cataratas puede hacer que resulte más difícil leer, conducir un auto, especialmente de noche. La mayoría de las cataratas se desarrollan lentamente. Al principio, una iluminación más intensa y unos anteojos pueden servir para hacerle frente a las cataratas. Pero si el deterioro de la visión interfiere en sus actividades habituales, es posible que necesite una cirugía de catarata. Afortunadamente, la cirugía de cataratas es un procedimiento generalmente seguro y eficaz. Los signos de las cataratas son los siguientes: visión nublada, borrosa o tenue, aumento de la dificultad con la visión por la noche, sensibilidad a la luz y al resplandor, necesidad de la luz más brillante para leer y para otras actividades, ver halos alrededor de las luces, cambios frecuentes en los anteojos o lentes de contacto recetados, decoloración o amarillentamiento de los colores, visión doble en un solo ojo. Entre las recomendaciones tenemos hacer ejercicio 30 minutos por lo menos al día, beber agua. La hidratación es parte importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Dormir bien, aproximadamente 8 horas diario. Reducir grasas saturadas y azúcares refinados. Reducir los niveles del estrés. No comer salteado y comer alimentos saludables.